Sí, entonces, a manera pues de recorderis de lo que estábamos hablando la clase pasada del martes, tres elementos pues que yo quisiera pues que queden firmes ahí porque es bien importante tenerlos en cuenta. El primero es que si es una convolución, o sea, si el sistema es FIR o si es una ecuación en diferencias, la transformada Z me permite hablarlo en términos, la convolución y la ecuación de diferencias, en términos de polinomios. ¿Sí? Hay una propiedad que permite expresar esas ecuaciones con retardos y demás. Elisa, muchas gracias. Permite expresar eso en términos polinómicos. Ya lo último, despejando esos polinomios, uno obtiene la función de transferencia. ¿Sí? La función de transferencia, que es un solo polinomio en el caso de los FIR, y es una fracción de dos polinomios en el caso de los IR. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, pues, importante de la clase del martes es el tema de las propiedades de la transformada Z. Eso es bien importante para que lo revisen. Y el último elemento es el tema de la inversa, que ya en la práctica, lo comentaba el martes, pues son dos métodos. El método aproximado en el que uno va haciendo unas divisiones a mano sintéticas o va aplicando la ecuación en diferencias, ¿sí? De manera recursiva y va calculando la salida de a una, ¿cierto? La inversa de a una. O el método de fracciones parciales, pues que tiene su metodología, su estructura, su protocolo. Eran tres pasos, que la fracción se apropia, luego partir eso en fracciones y finalmente usar tabla. Entonces, esas son las tres cosas que yo rescataría de la clase del martes para que las tengan en cuenta. Si usted va y mira parciales anteriores, va a caer pues en la cuenta que básicamente la evaluación va por ese lado para el tema de transformada Z, por esos tres elementos que les estoy comentando. Y vamos a mirar ahorita unas propiedades relativas a la transformada Z que nos conectan directamente ya con el análisis frecuencial. Entonces, lo primero sería analizar el tema de la causalidad y la estabilidad. La causalidad es imprescindible, como ya hemos hablado varias veces, en tiempo real. Para poder operar en tiempo real un sistema, pues se necesita que dicho sistema sea causal. Hay la opción de hacer algún truquito para que sistemas no causales se puedan implementar en tiempo real. ¿Sí? Se sacrifica de pronto un tema de retardos. Se puede hacer. Pero en general, el mantra pues que le repiten a uno es que el sistema no es causal, pues no es implementable, ¿cierto? El sistema no puede adivinar lo que va a pasar con las señales y por tanto no se puede implementar en tiempo real. Entonces, ¿cómo se garantiza la causalidad si tenemos la transformada Z de un sistema, ¿no? De una función de transferencia, digámoslo así? Como dice el primer punto, la causalidad queda garantizada por la ROC. La ROC siempre se dará en términos de un Z mayor que cierto radio. ¿Sí? En el caso de sistemas FIR es un radio infinitesimal. Ustedes recordarán que en el caso FIR, o sea, cuando son polinomios, había ROC de este estilo, ¿no? Z distinto de cero. O sea, un radio chiquitico. Y ya para radios mayores, pues tenemos el sistema IR. Pero en todos los casos, sea FIR o sea IR el sistema, la causalidad queda garantizada con esta condición de acá. Si la ROC está definida como el exterior de un círculo, el sistema es causal como tal. Listo. Para el caso de la estabilidad, pues repito, ¿no? A mí me interesaría diseñar sistemas causales por el tema del tiempo real y estables también, pues obviamente, ¿no? Yo no voy a diseñar un filtro que sea inestable. Eso no me sirve. Entonces, para el caso de la estabilidad, es un poquito más engorrosa la demostración, pero yo ya les di el resultado la clase pasada. Entonces, recordarán pues que la definición clásica o convencional de estabilidad está dada por este término de acá, esta expresión de acá, que se deriva de las siglas vivo, ¿no? Entrada acotada, salida acotada, ¿sí? Y a la larga, cuando uno aplica esta sigla vivo a un sistema, termina concluyendo, esta demostración se hizo aquí en clase, termina concluyendo que el sistema es estable si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, que es esta expresión que tengo subrayada aquí. Si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, es porque el sistema es estable. Absolutamente sumable es eso, ¿no? Que converja la sumatoria de todas las muestras en valor absoluto. Si fuera la respuesta al impulso de un sistema análogo, sería absolutamente integrable. Entonces habría que integrarla en todo el dominio menos infinito, infinito, y la integral debería converger.
¿Listo? Acá en el caso discreto, pues es muy fácil, es sumar todos los valores de la respuesta al impulso en valor absoluto y esa sumatoria tiene que ser finita. Entonces, partimos de esa definición, ¿no? De que la respuesta debe ser absolutamente sumable y sacamos la transformada Z de ese HDN, que se supone pues el HDN de un sistema que es estable, ¿sí? Un sistema que es estable, te lo meto acá, HDN por Z a la menos N sería la función de transferencia o la respuesta pues del sistema. Vamos a demostrar esta convergencia de arriba, ¿sí? O a ver en qué, más bien, a ver en qué condiciones se puede garantizar esta convergencia de arriba. Entonces lo que hacemos es sacarle valor absoluto a la transformada Z. ¿Sí? Sacar el valor absoluto a la transformada Z, puede sacar el valor absoluto a esta sumatoria que ya teníamos acá, ¿sí? Y aquí hay una desigualdad, porque siempre será más grande la suma de los valores absolutos que el valor absoluto de la suma completa. Aquí hay términos que pueden dar negativos, que restan y no sé qué. Aquí todos los términos suman porque le saco valor absoluto antes de hacer la sumatoria. Entonces, si logro demostrar que esta sumatoria converge, también lograría demostrar entonces que la transformada Z converge en valor finito. ¿Qué sucede aquí con los valores de Z que puedo evaluar? Podría tener valores de Z cuya magnitud es menor a 1. Póngale, pues, por dar ejemplos, un punto 5. ¿Sí? Punto 5 a la menos n. Entonces, punto 5 a la menos n es, para n positivos, es una cosa que diverge, se va creciendo sin límite, ¿no? Punto 5 a la menos 1 es 2. Punto 5 a la menos 2 ya es 4. Punto 5 a la menos 3 es 8. Y así. Entonces, para valores en magnitud de z menores que 1, para valores menores que 1, los n positivos son mortales porque hacen que esta sumatoria diverja. Genera una colección de valores que crece exponencialmente. Y lo mismo ocurre para valores de z que sean mayores a 1. Ponga, por ejemplo, un 10. ¿Sí? En este caso, los n que nos hacen daño son los n negativos. ¿Sí? Cuando n vale menos 1, entonces queda 10. Cuando n vale menos 2, queda 100. Cuando n vale menos 3, queda 1000. Y entonces tenemos un problema, pues, porque entonces, ¿dónde puedo yo evaluar esto? En el plano Z, tal que la sumatoria me converge y pueda decir que tengo la transformada calculada y finita. La respuesta está aquí abajo. ¿Sí? Solamente, sí, si valores menores que 1 molestan para n positivos en Z. Si valores mayores a 1 molestan para n negativos, ¿sí? La única colección de valores que me convienen, ¿cierto? Para evaluar la transformada, ¿cierto? Son aquellos en donde la magnitud de Z vale 1, es decir, el círculo de radio unitario. Y de alguna manera, si yo puedo garantizar que puedo evaluar esta situación que tengo acá, ¿sí? Si yo puedo garantizar que tengo la opción de evaluar en Z igual a 1, he logrado acotar, ¿cierto?, de hacer converger la transformada. Y simplemente sería, como la magnitud de Z es 1 en todos los casos, la transformada convergería a la sumatoria de todos los valores de HDN que ya dijimos que es un valor finito, ¿cierto? A la sumatoria, pues, de todos los valores en absoluto de la respuesta al impulso. No es una demostración así como muy convincente, a mí no me llama mucho la atención, pero, por ejemplo, esa es la que está en el libro de prueba, que así como la he escrito acá, ¿sí? Al final lo que podemos decir es que la estabilidad queda garantizada, ¿cierto? La estabilidad del sistema queda garantizada si yo puedo evaluar la transformada Z en esta condición que está encerradita acá. Alternativamente, como ya se los dije el martes, la condición de estabilidad sería que la ROC de H de Z incluya el círculo de radio unitario para poder hacer esta evaluación que está aquí. Que la ROC incluya al círculo de radio unitario. ¿Listo? Uno puede pensar entonces en... Voy a hacerlo con dos politos nomás. ¿Sí? Uno puede pensar en un H de Z que está dado por dos politos, ¿cierto? Tenemos un H de Z con dos polos. Lo puse así en términos de potencias positivas de Z, pues no es lo convencional como han visto ustedes, pues, pero me permite explicar un poquito la cosa aquí.
tengo dos polos P1 y P2, ¿sí? Seguramente si yo llego, son polos distintos entre sí, hago las fracciones parciales, me quedan dos términos aparte, ¿cierto? Uno para el primer polo y otro término para el segundo polo que tenemos acá. Y dos condiciones también de ROC. Z mayor que P1 y Z mayor que P2. Porque finalmente las fracciones parciales serían una combinación lineal, ¿cierto? De estos términos, pues, de cada polo individual, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda de pronto, se acuerda de lo que hablábamos en la clase del martes? Ah, sí, la combinación lineal, yo puedo sumar los términos individuales, las fracciones individuales, las fracciones parciales, para componer esta grande, ¿no? Que es la completa. Por el lado de acá, pues, de la función de transferencia, pues se hace la suma y se calcula para que nos dé esto. Por el lado de la ROC, ¿cuál es la operación que aparece aquí? Porque me aparecen como dos ROCs, Z mayor que P1 y Z mayor que P2. ¿Sí se acuerda alguien de pronto? Si son dos ROCs distintas, estoy haciendo una combinación lineal, entonces, ¿qué se hace con las dos ROCs para generar la ROC total? Profe, la intersección de las rocks, ¿no? Es correcto, uno llega y hace una intersección, ¿cierto? Y entonces, en esta intersección, pues termina uno de los dos polos siendo el dominante, porque la ROC total va a quedar en función de un solo polo. ¿Cuál sería el polo dominante aquí? ¿Quién me ayuda con esa respuesta para poder explicar una situación acá? Tengo Z mayor que P1 y al mismo tiempo tiene que ser Z mayor que P2. ¿Cuál de los dos polos sería el que domine? No sé si se lo imaginan gráficamente, ¿no? Tengo, por ejemplo, el primer polito, ¿cierto? La ROC de ese primer polito es hacia afuera de P1. Y hay que hacer una intersección con el segundo polo, ¿cierto? Hacia afuera de P2. La intersección de esos dos polos, de esas dos regiones, perdón, es la ROC total, como dice acá. Al final la ROC queda en términos de uno solo de los dos polos. ¿De cuál de los dos polos queda en términos la ROC total? El que sea menor de P1 y P2. ¿Del que sea menor o del que sea mayor? Salí. La intersección sería del que sea mayor, perdón, sí. Cierto, que si tenés un polo de punto 3 y un polo de punto 5, pues esta primera parte te dice todos los Z mayores a punto 3 y esta segunda parte es todos los Z mayores a punto 5, al final queda como ROC total Z mayor en magnitud a punto 5. ¿No? Entonces, volviendo a la pregunta, el polo dominante aquí es el polo que tenga mayor magnitud, ¿cierto? El polo dominante es el que tenga mayor magnitud. Entonces, ¿por qué eché todo este carretazo y para qué viene el cuento? Porque es que en términos generales, siempre, independientemente del tipo de sistema, la condición de estabilidad es, vea, si la ROC incluye el círculo de radio unitario, si la ROC incluye el círculo de radio unitario, su sistema es estable. Ese criterio no tiene falla, ¿cierto? Y aplica en todos los casos. Sin embargo, como me lo enseñaron a mí, como tienden a enseñarlo a veces en cursos de control, no sé si todavía lo hagan, de pronto si alguien ha visto ya los cursos de control y sabe cómo lo están enseñando ahorita, pues qué bueno que lo mencione. Yo he tenido incluso la oportunidad de hablar con algunos de los profes de esto, ¿sí? Entonces, la versión que le enseñan a uno en control es, mire todos los polos. Si hay 10 polos, pues evalúe los 10 en su magnitud. Y si todos están dentro del círculo de radio unitario, el sistema es estable. Esa es, digamos, la versión que se maneja en control, pero la versión general es la que les acabo de describir. Con que la ROC incluya el círculo de radio unitario no hay ningún problema. ¿Cómo casa una versión de estabilidad con la otra? No sé si alguien me lo explica a la luz de lo que acabamos de hablar aquí, de este asunto de la intersección y demás. ¿Quién me ayuda? Profe, disculpe, pues yo ahí tengo como una Sí, definición también de estabilidad, no sé si estará errónea o qué, pero sí, que sí. si los polos están en el semiplano izquierdo, pues el sistema es estable.
Qué bueno, Ludwig, que lo mencionas porque en el parcial hubo varias personas que cayeron en eso es un error, ¿sí? Básicamente porque ese criterio es válido y funciona muy bien para sistemas análogos. Entonces, ahí estarías hablando de los polos y todo el cuento, pero el dominio S. ¿Sí me explico? Para el dominio S, Sí, ese criterio es válido. Todos los polos deben estar a la izquierda. Todos los polos deben estar a la izquierda. ¿Ya? En el caso pues de señales análogas o de sistemas análogos. Pero aquí estamos es en digital. De hecho, los polos pueden estar a la izquierda o a la derecha. Van a haber ejemplos, no sé si esta clase o la próxima, de polos a la derecha, polos a la izquierda, y en todos los casos el sistema es estable. Porque el criterio aquí en Z no es ese. El criterio usted lo puede manejar en dos versiones. Que la ROC incluya el círculo de radio unitario, o sea, que se pueda hacer esta evaluación que tengo aquí encerradita, o que todos los polos para sistemas causales sean menor a 1 en magnitud. Lo que yo les pregunto, y me da hasta ganas de dejarlo como reto, a ver si alguien se anima a explicarlo bien, ¿sí? Lo que yo les pregunto es, ¿cómo casan esas dos definiciones? ¿Cómo casan esas dos definiciones? Porque aparentemente no tienen relación entre sí. ¿Sí? ¿Cómo es que en una que es muy general me dicen, vea, si la ROC está incluyendo esta condición, si uno puede hacer esto, si la ROC me permite evaluar en estos puntos, estamos bien. Y la otra es, no, mire todos los polos, sáquele magnitud, y si todos son menores a 1 en magnitud, estamos bien, estamos en estabilidad. Esa es la pregunta, ¿listo? Se la voy a dejar como reto, por si alguien de pronto quiere pensarle al tema, ¿cierto? Realmente a lo último estamos diciendo lo mismo, la misma cosa, ¿ya? Solo que en la versión de que los polos sean menores a 1 y demás, usted ya está asumiendo el tema de la causalidad. Porque siempre las ROC Z mayor que no sé qué, Z mayor que no sé qué, como decía en la diapositiva anterior, tienen que ver con sistemas causales. Bien, bueno, entonces como les decía, la estabilidad del sistema queda garantizada si la ROC incluye los puntos dados por Z igual a 1 en magnitud. Como ejemplo les tengo este sistema es bilateral, o sea, tiene respuesta para el lado causal y para el lado anticausal, ¿sí? Y cuando voy y miro la ROC del sistema bilateral, corresponde al anillo, ¿cierto? Porque Z es un valor complejo. Entonces, Z en magnitud debe ser mayor que 0.3 y menor que 1,8. Ahí están los dos radios, ¿no? El radio menor es 0.3, el radio mayor es 1,8. Y claro, queda incluido el círculo de radio unitario y por tanto este sistema bilateral es estable. Queda definido como un sistema estable. Profe, una pregunta. Sí. Si los polos en magnitud son menores que 1, no se puede dar el caso en que los polos, siendo menores que 1, arrojen una evaluación para Z que no esté en el radio unitario, en el círculo unitario, perdón. No sé si cojo bien la pregunta, pero permíteme aprovecho la pregunta para decir lo siguiente. Los polos, uno ya lo puede medio anticipar, ¿cierto? Si hila delgadito, pues aquí, si le bota corriente a esto, esta expresión que está acá con su rock y todo, los polos de este sistema son 0.3 y 1,8. Salimos. Y los invito pues a que saquen las raíces y se darán cuenta que así es. Es 0.3 y 1,8. Y no lo digo porque yo haya inventado el ejemplo, lo digo es por la ROC. Lo digo es por la ROC. ¿Por qué? Porque casi que le puedo garantizar que hay una condición para el lado causal. Qué pena. Un momentico. Para la parte causal la condición es esta también. Z mayor que 0.3. Y para la parte anticausal de esa función de transferencia, le aseguro que la condición es esta y hay que hacer una intersección. Y cuando usted hace la intersección, le queda ese anillito pues que queda definido aquí. ¿Sí? Entonces los polos son 0.3 y 1,8. Si nos vamos al criterio menos general, uno dice, ¿cómo así que un polo en 1,8? No, eso no es estable. Eso no es estable. Y resulta que sí es estable. ¿Por qué? Porque es el criterio menos general aplica solamente para sistemas que son causales. Este sistema no es causal. Este sistema tiene respuesta bilateral. No sé, Salim, si con el ejemplo y lo que acabo de explicar ya le quedó claro lo que preguntó o de pronto replantear la pregunta para poderla contestar.
Volvamos a la diapositiva anterior, por favor. Ah, A ver, dame un segundito que estoy. Ahí está. o sea, usted decía dos criterios. Uno, que Z evaluado en 1, o sea, Z de Uno, radio. permíteme, Salim, un criterio es que la ROC me permita evaluar en el círculo de radio unitario. Me he dicho que la ROC incluya el círculo de radio unitario. Sí, Listo. sí. Y el otro es, solo aplica para sistemas causales, el otro es que todos los polos de magnitud sean menores a 1. Y ahí es donde yo les decía, piensen un poquito, ¿cierto? El que quiera de pronto presentarlo como reto, ¿cómo es que cómo esos dos criterios comulgan, ¿cierto? Entre sí. ¿Cómo es que terminan siendo lo mismo? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque si yo los aplico a ambos adecuadamente, los dos funcionan, ¿cierto? Uno es más general, que la ROC incluye el círculo de radio unitario. Ese es uno. El otro no es tan general porque es solo para sistemas causales. Dice, mire las magnitudes de todos los polos y tienen que ser menores a 1, en todos los casos. ¿Sí? Entonces la pregunta mía es, cuando Sí. estos polos son menores a 1, ¿nunca se da que esos polos sean menores a 1 y no se cumpla que la magnitud de Z sea igual a 1? Es decir, que nunca se da que los polos sean menores a 1 y el radio unitario no esté en la ROC. No, no, eso no se da nunca. Si todos los polos son menores a 1, la ROC incluye el círculo unitario. Ahí sí le contesté. Justamente la pregunta que estaba formulando como reto va por ahí. ¿Cómo así que todos los polos menores a 1 me garantizan que la ROC incluye el círculo unitario? Esa es la pregunta. Yo le estoy contestando que sí, que hay garantía, pero usted me lo tiene que explicar por qué, ¿cierto? Ese es el reto. Si todos los polos de un sistema causal son menores a 1 en magnitud, garantizado, el círculo unitario queda incluido en la ROC. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. Ahora sí salimos o no. Sí, era exactamente esa mi pregunta. Listo. La demostración es la tarea entonces. La tarea sería decir por qué exactamente. Bien, entonces aquí hay un ejemplo, por decir algo, pues de un sistema que tiene un polo en 1,8, pero que es estable. ¿Sí? Y la respuesta es, no, es que el sistema sí tiene un polo en 1,8, pero no es causal. Pues, al no ser causal, la segunda condición, el segundo criterio que mencionábamos ahorita, pues no aplica. Bien, hasta ahora no hemos hablado todavía de transformada de Fourier, de hecho es el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy, ¿sí? Pero sí hay una transformación muy importante que tenemos que tener clara, y es que una vez se tenga ya la transformada Z de la respuesta al impulso, ¿cierto? Recuerden pues que H de Z es la transformada Z de H de N, esto lo dije en la clase pasada, mucha gente lo da por sentado, en los libros no aparece explícitamente de esta manera como lo pongo aquí, y muchos otros simplemente navegamos por esos temas hasta que caemos en cuenta que así es, ¿sí? Yo les cuento, yo este tema de procesamiento de señales lo he visto al menos 2 veces y casi que una tercera, ¿sí? Pregrado, luego en la maestría, en el doctorado me tocó hacer ahí un refuerzo, pues. Entonces, y en el pregrado, por ejemplo, nunca me mencionaron esto, que la HDZ es la transformada Z es la respuesta al impulso. ¿Sí? Entonces, de aquí partíamos, ¿cierto? Y lo mencionaba el martes, la función de transferencia es la transformada Z es la respuesta al impulso. ¿Sí? La función de transferencia tiene todos los coeficientes que necesito para hacer la convolución o para montar la ecuación en diferencias, sea el caso FIR o el caso IR, ¿sí? Y además, la función de transferencia del sistema me permitiría sacar la transformada de Fourier de dicho sistema, es decir, la respuesta en frecuencia de ese sistema. Yo de la transformada Z del sistema o de la respuesta al impulso del sistema, de la función de transferencia, puedo directamente pegar el brinco para darme cuenta, por ejemplo, si el filtro que yo estoy diseñando funciona como yo quiero.
Cuando tenga los coeficientes de la convolución, hago esta transformación que estoy señalando ahí con la flechita, ¿sí? Y voy y saco un gráfico de respuesta en frecuencia, un gráfico de magnitud, por ejemplo, para decir, ah, sí, mira que ese es el paso alto que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, hablando pues del proceso de diseño de filtros, de PIDs, por ejemplo, de sistemas de procesamiento digital de señales, uno normalmente diseña en el ámbito o en el dominio Z y va y prueba en el ámbito o en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, hace pues el cálculo de los coeficientes, los acomoda, ¿cierto? Para que se comporte más o menos como uno quiere. Cuando tiene los coeficientes, procede con esta transformación que estamos hablando aquí, ¿sí? Y esa transformación me permite evaluar en el dominio de la frecuencia a ver si el filtro sí está dando la respuesta que yo necesito. Otra vez, si no tiene pues como, no suena raro, otra vez digamos el método para pasar de Z a omega es evaluar en el círculo de radio unitario. Aquí está clarísimo, este pedacito lo muestra muy claro. Usted quiere pasar de la transformada Z o de la función de transferencia a la respuesta en frecuencia, a la transformada de Fourier, coja la función de transferencia y evalúela en Z igual E a la J omega. En otras palabras, evalúe puntos en el círculo de radio unitario. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Lo mencioné el martes también, que si la ROC no incluye el círculo de radio unitario, tampoco se puede sacar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier en ese caso no existe, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Si la ROC definitivamente no me incluye el círculo, yo no puedo evaluar puntos ahí, en ese círculo. Ya no puedo evaluar puntos en el círculo de radio unitario, pues la transformada no se podría calcular. Entonces, el hecho de que la ROC incluya también el círculo de radio unitario es una condición necesaria para que exista la transformada de Fourier, para que yo pueda hacer los cálculos de respuesta en frecuencia. Hay un ejemplito, ¿cierto? Tengo acá un sistema que es causal. Al otro polo no lo conozco, pero sí sé que el polo dominante es 0.7. ¿Sí? Es causal y es estable, ¿no? Y mire que la ROC incluye el círculo de radio unitario. Entonces, los dos politos son, según veo acá, parece ser 0.7 y 0.5. Ya les explico qué está mostrando esta animación acá. ¿Sí? 0.7 y 0.5 son los dos politos que tiene este sistema. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente lo que decía la diapositiva anterior. Voy a coger los Z de la función de transferencia y los voy a evaluar en E a la J omega. ¿Cierto? Voy a evaluar para diferentes puntos en el círculo de radio unitario. Esto es un número complejo que tiene siempre magnitud 1 y lo que va variando es el ángulo, ¿no? El omega va variando. Entonces, eso estamos haciendo en esta animación de aquí. Mire que el omega empieza en menos pi, va a hacer este recorrido, véalo, ahí está haciéndolo, pasa por 0 y luego llega hasta pi otra vez. Y si ustedes recuerdan, el rango fundamental para omega, pues es justamente ese, ¿no? Omega se mueve, de acuerdo a lo que hablamos antes de los áreas y todo el asunto, pues, omega se mueve siempre entre menos pi y pi. Porque si yo me muevo más allá de ese rango, ¿qué pasa? Eso ya lo contestaron incluso el martes. ¿Qué pasa si el rango en el que yo decido mover a omega se sale, ¿cierto? Va más allá de menos pi o más allá de pi por el lado derecho? ¿Quién me contesta eso? Se presentan alias. Claro, si yo muevo el ángulo para valores más negativos que menos pi o más positivos que pi, pues empiezo a dar vueltas aquí y a repetir información que ya tengo calculada. Entonces no tiene sentido, ¿no? Manejamos un rango entre menos pi y pi para darle una sola vuelta a este circulito y generar la respuesta, en este caso una respuesta en magnitud, ¿cierto? Esta es la respuesta en magnitud para las frecuencias entre menos pi y pi, como pueden ver acá, ¿cierto? Arranco en menos pi, tan. Y resulta pues que este filtro, lo queremos llamar filtro, resulta que ese filtro es un filtro paso alto. Miren la respuesta en frecuencia. Para bajas frecuencias cercanas a cero, la respuesta es más bien bajita, pero para altas frecuencias positivas o negativas, tenemos alta ganancia, cercana a 6. Es un filtro que pondera o que amplifica las altas frecuencias y que atenúa o elimina las bajas frecuencias. Es un paso alto. ¿Sí? Hay una situación pues que les podría explicar geométricamente. Cuando yo hago
un gráfico de magnitud porque finalmente pues esta respuesta que están viendo en el segundo eje pues es una respuesta de magnitud, ¿cierto? El espectro de magnitud en frecuencia de este sistema, ¿sí? Entonces, claro, tengo que sacarle la magnitud a esto, sacarle la magnitud a h de z, y tengo que evaluar en estos punticos, la z se va a empezar a mover por este círculo, como ya han visto varias veces en esta diapositiva, en esta animación, ¿sí? Al final, entonces, tengo, aquí puede haber una constante, pues, porque no niego, pues, que de pronto despejando uno llega y queda una constante aquí arriba, no va a ser 1 necesariamente, pero al final lo que tengo es la magnitud de z menos P1 y la magnitud de z menos P2 en el denominador, ¿cierto? Pues porque yo puedo factorizar eso aquí, ¿cierto? Z menos P1 y Z menos P2. Otra vez en potencias positivas de Z, pues porque me conviene y porque es más simple para mí explicarlo así, aunque acá está en términos de potencia negativa. Seguramente aparecerá en términos Z cuadrado arriba, pues, pero como la magnitud de Z siempre vale 1, pues para esta evaluación que estamos haciendo eso no aporta nada. ¿A qué voy yo con esto? En números complejos, la magnitud de Z menos P1 corresponde a la distancia de Z al polo 1. Y el otro término es la distancia de Z al polo 2. ¿Qué significa esto? Y aquí viene pues un tema ya casi que de diseño de filtros, ¿cierto? Para que uno intuitivamente sepa cómo diseñar los filtros. Como esas distancias al polo 1 y al polo 2 están en el denominador, la ganancia total del filtro, que sería toda la expresión, se incrementa en la medida en que yo esté más cerca de los polos. Y eso se ve clarito ahí en el gráfico. Mire, cuando estoy en los punticos cerca a los polos, la ganancia es alta. Cuando yo me alejo de los polos, por ejemplo por acá, bajas frecuencias, la ganancia es bajita. ¿Sí? Entonces, ese es un método también muy válido de diseñar filtros. Yo digo simplemente, vea, voy a ubicar mis polos en tales posiciones de tal manera que la ganancia me dé así o me dé de esta otra manera. Simplemente ubicando los polos y los ceros, porque si por ejemplo aquí hubiese un cero, z menos c1, por ejemplo, aquí la distancia al cero está en el numerador. Entonces, la ganancia total del filtro sería bajita en la medida en que yo me aproxime a un cero. Incluso puede ser cero, porque si el punto está, si aquí la resta da cero del todo, entonces se anula completamente la ganancia. No sé si eso último está claro. ¿Alguien quiera comentar o preguntar algo? Resumiendo mucho lo último que expliqué, en la medida en que yo me aproxime a un polo, la ganancia se incrementa. En la medida en que yo me aproxime a un cero, la ganancia se disminuye. Y viceversa. Si yo me alejo del polo, la ganancia cae. Si yo me alejo del cero, la ganancia tiene el potencial de incrementarse. Ya para terminar este ejemplo, ¿cierto? Que les voy a mostrar otro. Observen una cosa. En este gráfico de la izquierda, omega tiene un significado geométrico. Omega es el ángulo en el cual estoy evaluando en cierto momento la respuesta del sistema. En este gráfico de la derecha, omega tiene un significado de frecuencia. Y esa es otra cosa muy interesante, muy útil, de combinar la transformada Z con la transformada de Fourier. Una variable geométrica, una posición angular acá, se comporta o se convierte más bien en una variable de frecuencia en este gráfico de acá de la derecha. Y por eso es que yo puedo diseñar filtros con métodos geométricos. Voy ubicando los polos convenientemente, ¿cierto? De una manera inteligente para que la respuesta de frecuencia que yo necesito sea los polos y los ceros, ¿no? Los ubico de manera inteligente para que la respuesta de frecuencia sea lo que yo necesito que sea. Observen que estos dos politos están a la izquierda. Listo. Segundo ejemplo. Otra función de transferencia. El polo dominante aquí es 0.8. ¿Sí? Mire, los polos están a la derecha en este caso. Eso no significa que el sistema sea inestable, respondiendo a una pregunta que hacían ahorita. Porque ambos polos, el sistema es causal, ambos polos están dentro del círculo de radio unitario. Nuevamente hago la evaluación, ¿no? Arranco en menos pi, ahí está, doy la vuelta, paso por 0 y pego otra vez, doy la vuelta hasta pi, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hablábamos ahorita, pues en la medida en que yo me acerque a los polos, la ganancia incrementa. Entonces, mire ahí, para frecuencias cercanas a 0 tengo muy buena ganancia,
para frecuencias altas la ganancia no es tan buena. Este sería un filtro paso bajos. Las bajas frecuencias las amplifica. Las altas, ya sean positivas o negativas, las atenúa. Tiende a cero la ganancia. Entonces mire cómo, si ubicaba los polos acá, por este ladito tenía un filtro paso altos. Ahora que los ubiqué aquí a la derecha, tengo un filtro paso bajo. Como pueden ver ustedes ahí en la respuesta de magnitud. Alguien podría preguntar, ¿y qué pasa si ubica los polos por ahí en alguna parte intermedia? Tiene dos polos complejos conjugados por acá en un ángulo de epimedios o así. Pues aquí está la respuesta, ¿cierto? Mire los politos donde están en este caso. Y nuevamente el criterio que les dije, si uno se arrima al polo, la ganancia incrementa, si uno se aleja del polo, la ganancia disminuye. Y entonces este podría ser un filtro paso banda, ¿no? Hay una bandita de frecuencia que no es ni cero ni alta, una banda intermedia, ¿cierto? En la cual la ganancia es muy buena y para el resto de frecuencia la ganancia es más bien pobre. Pues ahí acabo de diseñar, ¿cierto? Ubicando los dos polos complejos conjugados acá, acabo de diseñar un filtro paso banda. No sé si con estos ejemplos estamos claros o alguien quiera preguntar o comentar alguna cosa más. Bien. Hay un punto que les voy a proponer en el laboratorio, que es básicamente el gráfico ese interactivo que yo les comentaba, ¿cierto? Que uno va moviendo los polos y ve cómo responde el sistema, la respuesta al impulso. Les decía yo, hace falta un tercer gráfico, que es cómo responde en frecuencia. De alguna manera es combinar estas animaciones con el programita interactivo que les pasé y que les mostré la clase pasada, ¿no? Entonces uno quisiera ver, bueno, ¿dónde están ubicados los polos? Yo los voy moviendo, ¿cierto? A voluntad, los polos y los ceros los voy moviendo. Veo la respuesta al impulso del sistema, así como yo acomodé los polos y los ceros, y veo también la respuesta en frecuencia, por ejemplo, la respuesta en magnitud. Y digo, mira, se ve, ubiqué los polos así, mire la respuesta al impulso. La puedo recortar, por ejemplo, a 10 muestras, como en el parcial, ¿sí? Y voy y miro la respuesta en frecuencia. Ah, claro, el filtro lo necesito así como está ahí. Entonces, es una herramienta de diseño, ¿sí? Ubico los polos a voluntad, los voy moviendo, veo la respuesta al impulso. Si necesito dar un recorte, lo puedo hacer después. Y luego también veo a la derecha, ¿cierto? El tercer gráfico sería el de respuesta en frecuencia. Ese es un punto que va fijo en el laboratorio y ya lo estoy escribiendo para publicárselos de aquí a mañana. Bien, aquí hay otro reto, ya tenemos un primer reto que es explicar cómo se relacionan los dos criterios de estabilidad que he mencionado tanto hoy, ¿cierto? Este segundo reto es investigar sobre sistemas que llaman de fase mínima y sistemas paso todo. Hay una relación muy estrecha ahí entre ese par de tipos de sistemas, ¿sí? Y de hecho los de fase mínima son muy apetecidos, ¿cierto? Cuando uno diseña un PID, cuando uno diseña un filtro, ojalá siempre diseñara las versiones de fase mínima de dichos sistemas. Eso también tiene que ver mucho con que uno normalmente solo se fija en la magnitud de la respuesta en frecuencia, pero el tema de la fase tiene implicaciones muy fuertes. Y por ejemplo, un sistema de fase mínima es un sistema que está diseñado para liberar su energía lo más rápido posible. Entonces piensen en el control de un avión o de un ascensor, ¿cierto? Estoy filtrando las señales, pero el filtro funciona muy bien en magnitud y mata todas las componentes de frecuencia que yo no quiero que tenga la señal, pero se demora una hora en generar la salida, o sea, tiene un retardo, libera la energía muy lento, no es de fase mínima. Entonces, no me conviene. Me conviene es uno que haga lo que yo necesito en magnitud, pero que también tenga fase mínima, porque a la hora de evaluar la velocidad de respuesta, me conviene mucho un sistema que evacúe rápidamente la energía que tiene almacenada. Esa es una de las definiciones de fase mínima. Ahí les dejo de pronto si alguien quiere investigar y traer aquí a la clase la definición, sería muy bacán. Pasamos ahora al tema formal, digamos. Ahora sí vamos a mirar de manera analítica, ¿cierto? Formal, lo que es análisis en frecuencia. El análisis en frecuencia está muy amarrado al tema de Fourier, ¿cierto? Inicialmente fue el precursor de esa matemática derivada de eso, ¿cierto? Y nosotros vamos a trabajar sobre 4 posibles casos. Lo otro que también quiero que quede claro desde el principio es que
Para cada caso de esos 4 que estoy mencionando, siempre van a haber 2 versiones, como 2 procesos, ¿sí? El proceso de análisis y el proceso de síntesis. Y esos procesos, esas versiones, digamos, de cómo voy a abordar yo el problema, digamos, del estudio de la frecuencia, tienen que ver con un experimento que hizo Newton inicialmente, que es el tema de la descomposición de la luz blanca, ¿no? Que este experimento pues es muy conocido, esto casi siempre en todos los cursos de física lo presentan, y es que si usted toma luz blanca y la hace incidir sobre un prisma, como las longitudes de onda de cada componente de color de la luz blanca son ligeramente distintas, la difracción ocurre en ángulos ligeramente distintos y al final lo que yo tengo es una descomposición, ¿cierto?, de los elementos espectrales que tenía la luz blanca original. ¿Sí? Este proceso, en el cual yo tengo una señal original y la descompongo, obtengo la sumatoria, obtengo individualmente, mejor, obtengo de manera diferenciada, individual, cada uno de sus componentes. Este proceso es lo que llamamos análisis. Analizar una señal en el contexto de la frecuencia es obtener sus componentes a partir de la señal original. ¿Sí? Poder diferenciar, poder sacar individualmente cada componente a partir de lo que era ella, la señal originalmente. Hay un proceso complementario, pues, en el que usted llega y coge los componentes, vuelve y los pasa por un par de prismas, perdón, por un prisma, ¿sí? Y puede recomponer, ¿no? Puede volver a juntar todo esto en la señal original. Eso es lo que se llama síntesis. Y esos son los 2 procesos que le estaba comentando ahorita, pues el análisis, que es básicamente una descomposición, y la síntesis, que es básicamente tomar todos los componentes y volver a reconstruir la señal como ya era. Listo, para que lo tengan en cuenta. Hablando de la síntesis, por ejemplo, el aparatico este que mantenía Hawking en la silla de ruedas, justamente por estas razones se conocía como sintetizador de voz, ¿no? Nosotros hicimos algún intento de sintetizar voz en un laboratorio, procesamiento de señales, ahora unos años. Medio funcionó, funciona muy bien. Si los fonemas que uno va a reproducir son sencillos, una vocal o alguna, pues, pero si usted ya va a reconstruir palabras es mucho más complejo. Se llama sintetizador básicamente porque tiene una base de datos y bueno, si lo que se quiere reconstruir es tal letra, tal fonema, tal vocal, la base de datos le dice, mire, los componentes que usted tiene que sintetizar son este y este. ¿Sí? Y el aparático, pues allá internamente me imagino lo que hacía era eso, ¿no? Acudir a la base de datos cada que había que pronunciar la letra A, digamos, que sabía cuáles eran los elementos, los componentes que había que sintetizar, se llegaban y se sumaban y entonces ya el aparato pronunciaba la letra A, ¿no? Ya que este señor no era capaz de pronunciar. Lo mismo pasa pues con estos aparatos que llaman sintetizadores, ¿no? Ya ese término casi no lo usan, pero eso fue un avance muy grande en temas de música. El sintetizador es un aparato de los años 90, pues en los años 90 fue que se volvió popular. Antes no se podía sintetizar el sonido de instrumentos de manera digital. Después de la aparición del sintetizador, yo tengo un teclado ahí, pues, y puedo poner a que eso suene como una guitarra, como una trompeta, como un piano, como lo que yo quiera. Básicamente hay un proceso también de síntesis de señales allí. ¿Sí? El sintetizador tiene en alguna base de datos, tiene almacenadas cuáles son las componentes de frecuencia asociadas a un instrumento particular, y a la hora que yo quiero de pronto imitar el sonido, digamos, de una flauta, entonces pues pongo ahí el modo en el sintetizador y ya él sabe cómo combina para que eso suene más o menos parecido. Entonces, ya les había comentado, ¿no? Hay 2 operaciones que se distinguen, que son análisis o descomposición, o síntesis o síntesis sería como reconstruir, ¿no? Reconstrucción de la señal. Ya lo dije, el análisis implica descomponer la señal en sus elementos, sus componentes principales, y la síntesis se refiere a la reconstrucción de la señal a partir de uno o varios de sus componentes. Entonces viene el tema del análisis en frecuencia, ¿no? Le repito, son 4 casos, son 4 posibles casos, dependiendo de 2 condiciones. Se arma como una cuadrícula que ya la vamos a mirar. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es si la señal es análoga o es digital. Es continua, es discreta, ¿sí? Esa es la primera condición. Y la segunda condición tiene que ver con
si la señal es periódica o aperiódica. Y dependiendo de esas 4 posibles combinaciones, pues uno se ubica en ese cuadrante que les voy a compartir, que sería este, ¿sí? Mire el eje de acá horizontal, marca señales análogas aquí a la derecha y señales digitales a la izquierda. Y en cuanto al eje vertical, tenemos señales periódicas arriba y aperiódicas abajo. Cuando se trata, perdón, cuando se trata de señales periódicas, hablamos de series de Fourier. Series de Fourier cuando se trata de señales periódicas y transformadas de Fourier cuando son señales no periódicas. Y cuando hablamos de señales análogas, pues hablamos de la serie de Fourier de tiempo continuo o de la transformada de Fourier de tiempo continuo. Mientras que acá a la izquierda tenemos serie de Fourier de tiempo discreto o transformada de Fourier de tiempo discreto. Y miren cómo en cada caso, ¿cierto? Para los 4 que estamos viendo allí, en cada caso tenemos análisis, que es el paso de la señal a los componentes de frecuencia, en este caso que estoy señalando aquí. Síntesis, lo contrario, ¿no? Tengo los componentes y me paso a la señal, dominio del tiempo. Realmente para este curso los temas de interés son estos 2 de acá. ¿Sí? Y aunque esto tiene un fundamento matemático muy robusto, pues, y tiene también unos desarrollos, ¿cierto? Y muchos estudios a nivel teórico y demás, realmente, y ese es el énfasis que le vamos a dar al tema en este curso, el énfasis es en la parte algorítmica de esto, ¿cierto? Tanto la serie de Fourier como la transformada de Fourier digital o de tiempo discreto se puede aproximar con la herramienta FFT. Entonces, ¿por qué menciono esto último? Pues básicamente porque es que a uno le enseña, no, que la serie de Fourier hay que resolver una integral en variable compleja, no sé qué, o integrales con cosenos y con senos, y ahí salen los componentes de Fourier, los componentes de la señal. La verdad es que en la práctica eso no se hace, o sea, uno generalmente no resuelve la integral. Uno lo que termina es usando una herramienta FFT o una herramienta Wavelet o una herramienta pues que permita hacer los cálculos aproximados de los componentes de frecuencia de la señal, pero esa herramienta tiene la ventaja enorme que se puede poner en términos de un algoritmo. Entonces no me toca resolver la integral a mí, sino que es el algoritmo el que calcula o aproxima los componentes espectrales de la señal. Entonces, obviamente la teoría asociada pues con los casos la vamos a ver y vamos a mirar las ecuaciones y demás. En algunos casos discretos, sobre todo este de acá, este que estoy señalando, este cuadrante, uno no necesitaría una herramienta especial, sino que podría pasar directamente a los componentes espectrales. Cuando la señal es periódica y digital, es muy sencillo calcular los subcamp. Y no necesitas nada más, pues nada muy especial para poder hacer esos cálculos de análisis o de síntesis de la señal. Pero sí hay otros casos en los cuales no es tan sencillo, ¿sí? Y pongo yo el ejemplo de las señales de voz. Grabo mi voz, ¿cierto? Tengo las muestras de mi señal de voz, la XDN. Yo quisiera ver esa señal de voz, cómo se ve en el dominio de la frecuencia, qué componentes espectrales tiene. Ya este paso no es tan sencillo, ¿cierto? Aquí ya hay una, a ver, yo me acuerdo, sí, es una sumatoria también, pero es una sumatoria más compleja. Entonces, me convendría tener una herramienta algorítmica que me simplifique el proceso y ahí es donde de pronto aparece la herramienta FFT. Bien, entonces lo que viene ahorita es hablar de los 4 casos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, lo que nos queda de clase. Vamos a analizar los 4 casos que tenemos aquí, ¿sí? Empezando por los de acá de la derecha, pues que son de menos interés, porque este curso no es de procesamiento análogo de señales y no es parte, digamos, del espectro de lo que queremos cubrir el tema análogo, ¿sí? Hablando de espectro, les cuento pues que el concepto de espectro o el término espectro fue justamente acuñado por Newton. Newton, cuando miraba aquí el prisma y ponía la mano aquí al lado del rojo, él sentía calorcito. Y decía, aquí tiene que haber algo, porque yo no veo luz ahí, pero sí siento que hay una radiación, siento que hay calor. Entonces, ese es el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo genera calor.
pero en ese momento no se sabía, y él lo que dijo es que allí hay un espectro, más allá del rojo hay un espectro de luz. Y el término espectro, pues finalmente lo terminaron usando fue para representar, pues, o para nombrar lo que sería la representación en frecuencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de los casos. Repito, lo que nos quede de clase. Ojalá cubramos aunque sea los analógicos y ya empezamos con los casos digitales, los dos casos digitales la próxima clase. Entonces aquí está el par de ecuaciones, análisis y síntesis. Para el primero de los casos, ¿no? Tenemos una serie de Fourier en tiempo continuo. ¿Qué significa eso? Que la señal es análoga y que además es periódica. Porque cuando hablamos de series, pues estamos refiriendo a las señales que satisfacen el criterio de periodicidad. Entonces, T sub P es el periodo, ¿sí?, de la señal, T sub P, y F0, que es el inverso, pues sería la frecuencia fundamental de la señal. Esto es lo que uno ve en matemáticas especiales, ¿no? Le dicen, mire, es que los componentes espectrales de Fourier de una señal análoga periódica se calculan como la integral de la señal multiplicada por esta exponencial compleja, y toda esa integral se divide al final por el periodo. Eso usted va calculando los componentes de a uno. Esto es una situación muy familiar, lo trabajan mucho los ingenieros electricistas, sobre todo con el cuento de los armónicos, ¿no? Observen que la frecuencia en la que está sintonizada esta exponencial es un múltiplo entero, K es un valor entero, ¿sí? K es un valor entero, puede ser positivo o negativo, pero entero siempre, ¿sí? Y cuando yo miro la frecuencia de la señal exponencial que tenemos aquí, siempre estamos calculando los componentes para múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la señal, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, uno dice, no, es que tengo una máquina eléctrica, opera a los 60 Hz de la red, pero me está generando ruido armónico en el tercer armónico. Ruido en el tercer armónico. Y el electricista va y mira y dice, ah, sí, mira que en 180 Hz la corriente tiene un pico ahí, derivado seguramente de cómo está construida la máquina. Y cuando vean máquinas, o si ya la vieron, pues se darán cuenta, ¿no?, que la construcción, la topología, de cómo se arman los polos de la máquina y que no sé qué, tiene incidencia directa en ese tipo de cosas, ¿no? Una máquina puede tener ruido de quinto armónico, puede no tenerlo, de séptimo armónico, de noveno armónico. Entonces eso tiene que ver justamente pues con este tema de acá. ¿Sí? Los componentes espectrales aparecen en puntos discretos de la frecuencia, que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, como se puede ver en esta expresión que tenemos aquí arriba. Ahora, si usted lo que tiene son los componentes, ponga otra vez el caso de un sintetizador de voz, ¿sí? Tiene los componentes de la vocal A, o tiene los componentes de una nota musical, y quiere reproducir la nota, quiere reconstruir la nota, quiere reconstruir la señal de voz, entonces tiene que recurrir a la ecuación de síntesis, que sería esta que tenemos acá abajo. Sume cada uno de estos componentes individuales multiplicados por esta exponencial compleja, y al final lo que obtiene es la reconstrucción X sub P de la señal. Yo no voy a ahondar más en este tema. Lo único que sí les quiero hacer énfasis, porque nos pasó un estudiante de la maestría en eléctrica, tenía un problema con una reconstrucción. Él quería reconstruir una señal que había capturado de la red eléctrica, ¿sí? Y tenía los armónicos, él tenía pues los componentes, y al hacer la reconstrucción no le daba, y no le daba ni parecido, y no le daba, y no le daba. Esto me lo contó el profesor que le estaba dirigiendo la tesis después. Y los dos cayeron en cuenta, después de pelearle mucho al problema, que era que no estaban teniendo, no estaban considerando la fase de los componentes armónicos. Estos componentes armónicos son números complejos, o sea, tienen su magnitud y tienen también su fase. Entonces, este muchacho lo que estaba haciendo era considerar solamente la magnitud para hacer la sumatoria acá. Y este numerito que va acá no va en magnitud. Hay que incluirle también el tema de la fase, o sea, es un número complejo como tal. Y ese era el error que estaban cometiendo, y apenas le metieron la fase, o sea, apenas consideraron el número complejo completo, inmediatamente la reconstrucción de ese ruido que tenía que generar les dio perfecta, o muy similar pues al que habían capturado de la red. Entonces,
Un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo más de que la fase tiene que tenerla en cuenta en todo momento a la hora de analizar en frecuencia una señal. Hay un videito que les voy a mostrar, no sé si lo conocen, es el clásico video de la señal cuadrada que se descompone pues en sus diferentes armónicos y que luego se reconstruye como tal. ¿Sí? De pronto lo novedoso del video, y por eso lo sigo mostrando, es que uno puede, el tema de la síntesis, de la reconstrucción, se vuelve muy difuso, muy difícil si uno mira esos componentes superpuestos en el tiempo, porque ahí no va a diferenciar nada. Pero que si usted se pasa en un gráfico en 3D como el que están viendo ahí en la imagen, usted se pasa al dominio de la frecuencia, eso que antes estaba ahí superpuesto y que era muy enredado, ¿cierto? Era difícil distinguir, se convierte en una serie de componentes individuales y discretos que sí son muy, muy separables, ¿no? Entre sí. Y entonces ver la señal de esa manera en el dominio de la frecuencia aporta información que de pronto en el otro dominio del tiempo no se conocía. Vamos a abrir aquí. Entonces, lo que se trata es de una señal cuadrada, ¿sí? Si uno busca en los libros, la señal cuadrada en su ecuación de análisis se puede tomar de esta manera, donde se han juntado, digámoslo así, se han juntado los componentes de frecuencia positiva y negativa en un solo componente sinusoidal, ¿sí? Los componentes son exponenciales complejas, pero si uno toma la contraparte negativa puede hacer cierta matemática para que quede, por ejemplo, un seno, como es el caso que tenemos aquí. Y aparte de todo, pues por ser una señal cuadrada de naturaleza impar, solo hay armónicos en múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Entonces, por eso dice acá que K tiene que ser impar. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, porque ahorita sale un ejemplo con este tema, la magnitud de esos componentes juntados, ¿no? Porque aquí estamos hablando, para cada K estamos mirando ya dos componentes. De la magnitud de esos componentes que han sido agrupados es 4 sobre pi K. Y ahí se ve clarito, ¿no? La magnitud de cada componente de esto es 4 sobre pi por K. Conociendo esa serie, pues uno puede hacer lo que se hace en muchos cursos, ¿cierto? Y en animaciones, en YouTube también esto está muy, muy estudiado, que es empezar a agregar componentes de a uno. A ver qué tan fiel es la reconstrucción de la señal cuadrada en la medida que voy agregando componentes. Aquí en este video el valor de C representa la última componente que se agregó. Entonces aparece la primera componente cuando se vale 1. Se supone que esto de acá a la derecha es la reconstrucción. Cuando aparece la componente C igual a 3, ya va mejorando la reconstrucción, ¿no? Ya se parece más, un poquito más a una cuadrada. Cuando C vale 5, por ejemplo, el armónico 5 se acaba de agregar allí. C vale 7, creo que son hasta 9 y 11, y ya termina. C vale 9, la reconstrucción va mejorando en calidad, la síntesis. Y C vale 11, ¿no? Ya esto parece mucho más a la señal cuadrada original. Ah, faltaba una. Entonces, ahí está clarito, ¿no? Mire, he agregado desde el armónico 1 hasta el 13, ¿sí? Ahí serían 3, 6, 7 señales distintas. Y la sumatoria, la síntesis de esas 7 componentes me da una versión aproximada de lo que era originalmente la señal cuadrada. Uno puede pensar en esas señales o en esas componentes superpuestas en el dominio del tiempo. Entonces vamos a coger este gráfico, lo vamos a rotar para verlo solamente en el dominio del tiempo. ¿Sí? Y pues ahí realmente información como que no es muy fácil obtener, porque pues todas esas componentes ahí superpuestas, eso es un enredo y no me permite, digamos, a mí
diferenciar mucha cosa, ¿no? En cambio, si rotamos distinto el gráfico en 3 dimensiones, podríamos analizar desde el punto de vista de la frecuencia. Entonces ahí va a rotar para verlo desde acá, ¿no? Desde el lado de la frecuencia, que es este de aquí. Y ahí sí se ven unos componentes individuales diferenciados con una magnitud distinta. Lamentablemente aquí no se está viendo la fase, aunque para la cuadrada la fase no es importante. Pero sí podríamos diferenciar, mira, aquí está este componente con esta magnitud, este otro, tal, ¿sí? De hecho, sacando valor absoluto, usted tendría un espectro de magnitud, así se llama, ¿no? Lo que hemos visto tanto para el caso de los filtros, ¿no? Lo que generaba yo ahorita cuando le mostraba unos gráficos de cómo se comportaban ciertos sistemas. Entonces, a veces, ¿cierto? Muchas veces es conveniente tener esta vista. Esta vista en este caso está en términos de unos números enteros, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿sí? Pero indirectamente esos valores enteros me están dando información de la frecuencia a la que aparece cada componente de este. Y la fórmula ya la conocen y lo hablamos ahorita, ¿no? La frecuencia de cada armónico es K veces la frecuencia fundamental. Bien. No sé si hay preguntas o comentarios allí. Ok. Pero yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, una onda cuadrada perfecta tiene infinitos armónicos. Sí, señor. Matizo la respuesta. ¿Sí? Una onda cuadrada perfectamente reconstruida, análoga. Porque vamos a ver en digital cuando veamos el caso 3, creo que es. En digital, la onda puede quedar perfectamente reconstruida con una colección finita de componentes. Pero en análogo son infinitos. Tienes razón. O sea, si yo quiero el cuadradito perfecto, necesitaría infinitos componentes. Listo, profe. Bien. Yo creo que ya vamos terminando porque pues no da para más el tiempo. Voy a cerrar el primer caso, ¿cierto? Hay una relación que se usa mucho, se llama relación de Parseval. Para señales periódicas, la variable de interés, digamos, es la variable de potencia. Las señales periódicas son señales de potencia. Las señales periódicas son de potencia, como hemos hablado, como se definió, pues, en algún momento. Todas las señales periódicas son de potencia, aunque no todas las de potencia son periódicas. ¿Sí recuerdan, no? Entonces, hablamos de densidad espectral de potencia. Uno puede calcular la potencia en el dominio del tiempo. Para el caso de señales análogas, como estamos tratando pues aquí en este primer caso, ¿sí? Uno lo que hace es calcular la energía de la señal en un periodo. Eso correspondería pues a la integral de la señal al cuadrado sobre un periodo, ¿sí? Y esa energía promediada en el tiempo pues me da el cálculo, ¿cierto? O me dice cuánto vale la potencia de la señal. Lo que dice Parseval es que esa misma potencia también se podría calcular en el dominio de la frecuencia. Esta es la parte pues del teorema de Parseval, la parte de la derecha. Me dice, mire, si usted quiere hágalo en el tiempo, con esta integral. Pero si quiere de manera alternativa se puede calcular la potencia de la señal a partir de sus componentes. Entonces es la sumatoria de todos los componentes al cuadrado. Y como por definición los componentes son infinitos, entonces pues los límites aquí de K pues van de menos infinito a infinito. Listo. Si usted no hace la sumatoria sobre todos los componentes al cuadrado, sino sobre una colección finita, un subconjunto finito de componentes, pues está calculando la potencia concentrada en la banda que cubre con esos componentes. No sé si me explico. De hecho, a los gráficos en donde tienes un C sub K al cuadrado contra frecuencia, esos gráficos se llaman gráficos de densidad espectral de potencia. ¿Por qué? Porque esos gráficos básicamente me permiten estimar cuánta potencia puede haber concentrada en una banda particular de frecuencia. Yo hago la sumatoria no sobre todo el dominio de frecuencia, no sobre todos los Ks, sino sobre un rango particular. Entonces ahí me estaría diciendo cuánta potencia hay confinada, concentrada de la señal en ese pedacito del espectro. No sé si me explico. Igual, trabajémoslo para una señal cuadrada, ¿cierto? Aquí está la expresión que aparecía en el videíto, ¿cierto?
Aquí he tenido el cuidado, pues, como de poner el valor del armónico, lo pongo impar a las malas, y 2K-1 siempre hay impar. Y de esta información, pues uno puede llegar a concluir, ¿cierto? Volviendo a separar, a desagregar la componente del lado positivo y del lado negativo, la conclusión es que los C sub K son en magnitud igual a 2A sobre K por pi. ¿Sí? 2A, la mitad de esto. ¿Sí? 2A sobre K por pi. Entonces, para continuar con el ejemplo, yo puedo calcular la potencia total de una señal cuadrada de magnitud A, de amplitud A, y haciendo la integral, que es muy sencilla, ¿no? Son dos cuadraditos, cada uno de amplitud A sobre un periodo completo, una de valor positivo, el otro de amplitud menos A, pero cuando haga el cuadrado eso me queda positivo en ambos casos, saco el área, o sea, la integral, promedio por TP. Finalmente, la potencia de esa señal cuadrada de amplitud A, pues es A al cuadrado. ¿Listo? Es A al cuadrado. Y aquí está C sub K al cuadrado. C sub K al cuadrado. De una vez sumado incluso, menos el componente 1 y menos 1, el componente 3 y menos 3, el componente 5 y menos 5, ya los he elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces, en la medida que yo empiece a acumular las potencias individuales de cada uno de esos C sub K al cuadrado, pues voy a ir aproximándome al total de la potencia, que sería A al cuadrado. Eso es lo que estamos mirando en esa gráfica que tenemos azulita allí. Entonces, alguien preguntó ahorita, justo lo acabo de preguntar. Pues entonces si yo quiero la reconstrucción completa, la cuadrada bien perfecta, ¿tengo que agregar infinitos componentes? La respuesta es sí. Pero usted puede tener un criterio en términos de la potencia, ¿no? Como decir, mire, es que cuando ya tengo el componente 15 y menos 15, ya estoy en el 98% de la potencia total de la señal. ¿Para qué agregar más componentes si ya casi tengo toda la potencia confinada en esta banda desde aquí hasta el componente 15, que sería como por acá? ¿Sí? Entonces, ese teorema de Parseval se usa mucho en esos términos. También hay casos en los cuales, por ejemplo, usted tiene una emisora, está transmitiendo por medio de radiofrecuencias y quiere saber, cuando haga una transmisión, cuánto de la potencia que usted está transmitiendo realmente está en la banda que le vendió el Ministerio de Telecomunicaciones, y cuánta de la potencia que transmite se sale de la banda. Como los filtros no son ideales, como no se puede pues, filtrar idealmente y cerradamente sobre una banda, muchas veces parte de la potencia que usted está usando para transmitir se sale de la banda y se le vuelve ruido a los vecinos. No sé si le ha pasado porque la AM ya no está como muy de moda, pero en la AM pasa eso, una emisora se pisa con otra. No sé si han visto. Cuando uno sintoniza emisoras en AM, a veces una se escucha con la otra, se pisan entre sí, no están bien diferenciadas. Entonces, también en telecomunicaciones se usa mucho este tema de Parseval para establecer de pronto cuánta potencia de mi señal está confinada a una banda particular, cuánta queda por fuera. No sé si alguien quiera preguntar algo más. ¿Estamos claros? Normalmente el teorema de Parseval se usa en el dominio del tiempo para calcular la potencia total, como están viendo ustedes allí en la diapositiva. Potencia total se calcula en el dominio del tiempo porque es más fácil sacar la integral. ¿Sí? La potencia se calcula total en el dominio del tiempo y parcialmente en el dominio de la frecuencia. Parcialmente para ver lo que ya les he dicho, ¿cierto? Bueno, cuánto porcentaje de la potencia total tengo restringido a esta banda, o con cuántos componentes armónicos consigo aproximar el 90, el 95% de la potencia total de mi señal. Si ustedes fijan en los parciales de semestres anteriores, puede haber algunos en los que aparezcan problemas de ese estilo, ¿no? Se les da la serie de Fourier, los valores de Sesuka y se les dice, vea, ¿cuántos armónicos es necesario tener para que usted esté completando el 90% de la potencia total de la señal? Y ya le toca a uno pues hacer la cuenta de cuántos toca incluir. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, si no es más.